Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver los raíz de disco, ¿sí? No sé si alguno trabaja en alguna empresa, normalmente en la mayoría de las empresas hoy por hoy trabajan de esa manera, con un sistema de almacenamiento donde se pueda llegar, un sistema de almacenamiento secundario, ¿verdad? Donde se pueda llegar al dato lo más rápido posible. Bueno, ¿qué es un RAID? Bueno, es un arreglo de discos, ¿sí? Es un conjunto de discos que funcionan como para resguardo, para alojar los datos, y se presentan al sistema como una unidad lógica. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, que se pueden tener, un RAID se puede hacer en un disco solo o se pueden utilizar hasta 5 discos, ¿sí? Por ejemplo, se pueden tener 5 discos de 100 GB. De estos 4 se pueden usar para almacenar la información y el quinto se puede utilizar como un disco donde se pueda controlar el arreglo y de tal manera que si uno de esos discos falla, con el quinto disco tengo una manera de recuperar los datos. Hay distintas terminologías cuando hablamos de RAID, ¿sí? Estamos hablando de qué tipo de tecnología: stripping, hot swap, intercambio del disco de manera caliente o recuperación de datos en la controladora, mirroring, o sea, espejo donde tengo un disco que está completamente espejado en otro. Distintas formas de que el arreglo se lleve a cabo, y la terminología es la que recién mencionamos, ¿sí? Esto se aplica con el concepto de Storage Area Network, ¿no? Lo que se conoce como SAN, área de red de almacenamiento, las cuales se encargan de llevar a cabo que los datos, ¿sí?, sean equilibrados en cuanto al almacenamiento secundario. Como habíamos dicho, aparecen dos conceptos principales, que es el mirroring y el stripping. ¿Qué se entiende por mirroring? Bueno, es cuando diversos discos tienen repetida información a través de ellos, de tal manera de que si uno de esos discos falla, tenemos el otro para seguir trabajando. Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene? Como recién decía, si falla un disco, tenemos el otro. La desventaja principal es que la escritura es lenta. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que escribir en un disco, sino tengo que escribir en 2 discos de almacenamiento, como mínimo. Bueno, el RAID de mirroring se puede hacer en un disco solo, pero normalmente, desde el punto de vista físico, suelen realizarse en 2 discos. El otro concepto es el stripping. ¿El stripping qué quiere decir? Bueno, que el dato se va a fragmentar en uno o más discos. ¿Cuál es la ventaja? Que el acceso es mucho más rápido. ¿Cuál es la desventaja? Que si uno de los discos falla, se pierden todos los datos, ¿sí? Ahora, hablamos mucho de RAID, ¿no? Lo que tenemos ahí en los niveles RAID. ¿Qué no es RAID? Bueno, RAID no es respaldo de información. No tengo respaldo de la información. Ahí no tengo RAID, ¿sí? Si quisiera negar cuando estoy en presencia en la falta de RAID, es porque no tengo respaldo de la información, ya sea en términos de mirroring o en términos de stripping. Ahora, como tenemos ahí en la filmina, en la presentación, ¿cuáles son los niveles de RAID? Bueno, hay distintos niveles de RAID, van desde el 0 hasta el 6. Y hay algunos híbridos, como puede ser 0 más 1, que es un método, 1 más 0, que es otro método, y los que más comunes son el 5 más 0. Ahora después les voy a explicar por qué. Los que más se usan es el 0, el 1, el 5 y el 1 más 0, y el 5 más 0 también. Los que no se usan son los niveles 2, 3 y 4, y el 6 tampoco. Ahora bien, vayamos por parte. ¿Cuál es el nivel de RAID 0? ¿Sí? Ahí tenemos data stripping. Ahí tenemos el primer arreglo, por así decirlo. No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando?
¿Me están escuchando ahí? Me mandaron un chat, a ver. Martín Herrera. Hola, profe, buen día. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tenemos el RAID 0, ¿sí? Es el primer arreglo, por así decirlo, por su índice, ¿no? Por su ID. Y el concepto que corre en un RAID 0 es data stripping. ¿Qué significa? Bueno, se lo puedo encontrar con otro nombre, ¿no? Pero básicamente la palabra clave es el stripping, que lo que hace es replicar los datos. No tiene paridad ni redundancia, simplemente la distribución equitativa de los bloques de datos entre los distintos discos que componen ese RAID de 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga un dato se va a descomponer en distintos bloques que van a ir a parar a distintos discos. Si uno de los discos que la componen ese RAID es menor en capacidad, esta determinará el tamaño. Eso es muy importante. ¿Por qué? Si tenemos dos discos de 100 GB y uno de 80 GB, entonces la capacidad total del disco será de 3 unidades de disco, porque tenemos dos de 100 GB y uno de 80, por 80 GB. Vamos de nuevo. El primer concepto con el que me encuentro en stripping es tener en cuenta que yo puedo usar discos de distintos tamaños. Pero ¿cuál es la capacidad total que yo tengo de RAID en términos de almacenamiento, capacidad de almacenamiento? Y bueno, de acuerdo al disco que menor capacidad tiene que conforman el RAID. Si vuelvo a mencionar el ejemplo, si tengo dos discos de 100 GB y uno de 80 GB, entonces la capacidad total del disco como unidad lógica que se presenta al sistema será 3 discos por 80 GB, 240 GB. Por lo tanto, estoy desperdiciando, ¿sí?, 60 GB. O, si lo tomo como 100 GB para unidad, estoy desperdiciando 40 GB. Ese es el primer concepto, cuando yo voy a armar un RAID 0, es el primer concepto que tengo que tener en cuenta. No solamente la palabra strip, sino con qué dispongo para armar el arreglo. Ahora vamos a ver de qué manera puedo armar el arreglo. Pero el primer concepto en RAID 0 es eso, ¿sí? La capacidad de cada disco. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bueno, ¿qué más hay para decir de eso? ¿Qué más podemos aportar? Bueno, ahí tenemos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. ¿Qué significa eso? A ver si entendieron el concepto de RAID 0. ¿Qué son tipo particiones, profe? Yo me sumé un cacho más tarde por eso. Tomemos como que desde el A1 al A8 es todo un archivo, ¿sí? Que va repartiendo la información a través de todos Exactamente, entre los dos discos. De todos los discos. Bien, ahora, vamos a hacer, por de acuerdo a lo charlado hasta recién. ¿Cuál sería la ventaja? El acceso rápido. Y que si se te muere un disco... No, estamos hablando de ventaja. Si se te muere un disco, perdés medio archivo. Momento, estamos hablando de ventaja. ¿Cuál sería una ventaja, tal vez que de manera implícita, que no es observable? Como decía recién el chico, el alumno, ¿no? El acceso al dato, ¿no? Mucho más rápido. Estamos hablando en términos de lectura. ¿Y de escritura? Y también tendría. Podés escribir al mismo tiempo en los dos discos. Perfecto. Ahora vamos a lo que decía la niña. ¿Cuál sería la desventaja? Y que se te rompe un disco, perdiste medio archivo, perdiste todo, digamos. Perdiste todos los datos. Porque medio archivo no te sirve. Sí. Ahora, vamos por parte, dijo Jack. ¿Te quedarías con RAID 0 nada más si tuvieses a cargo de el soporte o a cargo del área de almacenamiento? Vos te dedicás solamente al área de almacenamiento y tenés un cargo, ¿sí?, de supervisar esos datos. ¿Te quedarías con RAID 0? ¿O para qué aplicaciones pensás que se puede hacer RAID 0 únicamente, hoy por hoy? Y para algún caso que no necesites
que necesites rápido procesamiento, por ejemplo, pero que se pueda perder la información, que sea ¿Para volátil. algo web que no sea transaccional por ahí? También puede ser. Bueno, parte, entonces, vamos, lo voy a tomar por lo que me dijeron. Voy a tomar parte de esa estrategia. Voy a tomar su ventaja. Lo que tengo claro es la desventaja, ¿sí? La desventaja, ¿cuál es? Que si se me rompe un disco, perdí todo. Así que vemos cómo se resuelve eso. Por otro lado, no dejen de tener en cuenta de que si utilizo 3 discos de distinto tamaño, ¿cuál es el valor total que se va a presentar como unidad lógica al sistema? Bueno, multiplicar 3 discos por el tamaño del disco que tiene menor capacidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Vamos al próximo RAID. RAID 1. ¿Qué entendemos por RAID 1? Que tenés una copia, digamos. Bien, claro. Los conceptos que venimos manejando básicamente, por favor tengan en cuenta esto, es mirroring y stripping. Acabamos de ver stripping. ¿Sí? ¿Qué sería stripping a la hora de que me lo consulten? Y mira, tengo una idea formada que stripping es la distribución de los datos en distintos discos, ¿sí? Y que si utilizo más de un disco, porque RAID 0 puedo hacerlo sobre un disco, si utilizo más de un disco, la capacidad total es la cantidad de discos por el tamaño del menor capacidad. Y los datos están replicados. No están replicados, es decir, están distribuidos sobre todo el RAID. Eso es RAID 0. ¿Qué me dice el RAID 1? Bueno, aparece el concepto que habíamos hablado al principio, mirror. Que guardado en los distintos discos que conforman la unidad lógica. Eso significa RAID. De manera ideal se hace sobre pares de discos. Es obvio, no sería ideal hacerlo sobre número de discos impares. Profe, perdón, ¿puede repetir lo último que dijo? No sé si le pasó a todos, pero a mí se me cortó la primera parte. Sí. En el nivel de RAID se hace una copia de cada bloque guardado en los distintos discos que conforman la unidad lógica. La manera ideal para trabajar con RAID 1 es tener números de discos pares, no impares. ¿Sí? ¿Y qué utilidad tengo en este RAID 1? Bueno, evidentemente, cuando no se tiene tanto problema por espacio y se requiere un buen rendimiento de lectura y confiabilidad, ahí tenemos un inconveniente, ¿sí? Pero si un disco se rompe, continúo con el otro. Y a partir de ahí aparecen otros dos conceptos, ¿sí? Que se conocen como, lo voy a decir en castellano, intercambio caliente y reparación online. El intercambio caliente, a ver si podemos ejemplificarlo. ¿Vieron cuando ustedes ponen un pendriver y escriben en el pendriver y después lo desconectan? El sistema sigue funcionando. No tengo que reiniciar la computadora para conectar el pendriver y volver a reiniciar la computadora para sacarlo. Lo hago en caliente. Bueno, eso se conoce como hot swap. Hot swap también es conocido. El hot swap es el intercambio. Saco un disco físicamente del sistema y pongo otro. Los demás siguen trabajando. Acá pasa lo mismo, ¿sí? No lo puedo hacer con el RAID 0. Con el RAID 1, aparentemente, puedo realizar ese hot swap, porque corre el mirroring. El tema es que cuando haga eso, no debería hacer ninguna escritura sobre el sistema, porque está claro que el acceso para realizar una modificación en el almacenamiento secundario con RAID 1, primero lo hace en uno y después lo replica. Por eso, el acceso es más lento y escribir es más lento. ¿Solo escribir o leer también? No, leer lo voy a leer como un disco convencional. Bien. Difiere del RAID 0. El RAID 0 es mucho más rápido. Pero a la hora de escribir, es mucho más lento porque tengo que escribirlo en un disco y replicarlo en el otro. Por eso el concepto de mirroring.
Ahora, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que cuanto más discos sean miembros de este tipo de RAID, se van a incrementar estas ventajas, en términos de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que tengo ahí, ¿no? Vean lo que tengo ahí. Es claro, tengo A1 hasta A4 en un disco, lo mismo tengo en el otro disco. Si un disco falla, o sea, creo que no tendría que explicar mucho más, se ve en la gráfica. Donde me falla un disco, sigo con el otro. Y me da la posibilidad de reemplazarlo. ¿Sí? O sea, mirroring sería como la réplica, digamos. Claro, exacto. Claro. La réplica de un disco al otro. Exactamente. Cuando hablamos de RAID de disco hay que tener esos conceptos, porque no es que cuando hablo de RAID de disco tengo la idea de hablar de muchos discos. No, lo puedo hacer con un disco rígido solamente. Pero ¿qué pasa? Es obvio pensar que si hago mirroring en un disco rígido, y bueno, voy a tener esa ventaja cuando se me rompa una partición, pero si se me rompe físicamente el disco, se termina el mirroring. Entonces, ¿qué te dice RAID 1? No, macho, sobre un disco solo, RAID 1 no puedes hacerlo. Como mínimo, necesitas 2. Y yo ahí te voy a dar seguridad del concepto mirroring, espejado. Bueno, aparecen otros tipos de RAID. RAID 2, ¿sí? Que tiene, como vemos ahí, una mezcla entre espejado y stripping, mirroring y stripping. No se utiliza, no tiene sentido. El 3 tampoco, el 4 tampoco. Recién el 5 aparece como más viable. ¿Por qué llegamos al RAID 5? Bueno, vamos a analizarlo. En este nivel de RAID se hace un strip a nivel de bloque, no sé si se observan ahí el RAID. Tenemos A1, A2, A3 y A4. ¿Qué significa? Que estoy distribuyendo los datos. ¿Sí? Como similar al RAID 0. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, se hace un strip a nivel de bloque. Pero voy a usar un disco adicional que me va a servir como controlador, que se conoce como disco de paridad o bloque, donde voy a poner el bloque de paridad. Para mantener la seguridad, en el caso de que si almaceno un archivo que va a estar desglosado en bloques y esos bloques van a estar distribuidos en 2 discos, el tercer disco va a mantener la paridad, de tal manera que si uno de los 2 discos se rompe, yo con el tercero puedo recuperar ese dato. Si uno de los bloques se daña, con el tercer bloque puedo recuperarlo porque lo que hago es una paridad. Indico, si vos en 2 discos, en uno almacenás un 1 y en el otro almacenás un 0, la paridad va a estar establecida en 1 porque tengo cantidad de 1 impares. Si en un disco pones un 0 y en el otro disco pones un 0, la paridad es 0 porque tenés cantidad de unos pares. Y si tengo un 1 y un 1, también tengo en la paridad un valor 0 porque tengo cantidad de unos pares. Entonces, si un disco se daña y el bit de paridad está en 0, quiere decir que me está faltando un 1 para que sea par. Si un disco se daña y tengo la paridad en 1, ¿sí? Son distintas estrategias, algunos la modifican, la hacen al revés, pero el concepto es que tengo un control de acuerdo a los datos que se están distribuyendo. O sea, es como decir, bueno, vos usás RAID 0, y bueno, yo voy a controlar cómo estás guardando los datos. Si vos me pones y usás 3 discos en RAID 0, yo voy a hacer el cuarto disco y voy a ver cuántos unos almacenaste en cada disco. O cuántos unos conforman ese dato que distribuiste en los 4 discos. O en los 3 discos. De acuerdo a la cantidad de unos, yo voy a establecer una paridad. De tal forma de que si un disco se rompe, yo puedo reconstruir ese dato en ese disco. Estamos hablando de una línea de bloque. Obviamente que por cada bloque yo voy a tener una paridad. ¿Entienden?
Entonces, hago strip y hago un control. Básicamente, en el nivel de RAID 5 se hace un strip a nivel de bloque, más un bloque paridad para mantener la seguridad en los bloques de los discos restantes. A eso me refiero. De esta forma, se tiene mucho más seguridad en los datos sin sacrificar espacio en los discos. No tengo que estar utilizando discos, lugares de disco para controlar los datos y, si hay alguna contingencia, recuperar esos datos. Si tuviera eso, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un esquema de RAID 1 y tenemos 4 discos de 100 GB. El espacio para guardar la información serían de 200 GB. ¿Por qué? Hay que recordar que se replican los bloques en cada disco. ¿Se entiende? O sea, yo tengo 4 discos de 100 GB. ¿Cuál es el desperdicio? En RAID 1. Y 200 GB. Claro. ¿Por qué? Porque ¿para qué los estoy utilizando? Siempre perdés la mitad, ¿no? Exactamente, bien. Vamos reforzando los conceptos. Ahí es cuando me refiero a que desperdicias espacio en el disco, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en RAID 5? Profe, perdón, eso pasa porque la memoria disponible asignada es fija, ¿no? O sea, cuando hago la partición o la separación como la haga, tengo que dar un valor fijo. Entonces, forzosamente desperdicio el doble de lo que desperdiciaría o me quedaría espacio libre en otro disco. ¿Es así? El tema es el siguiente. Mirá, si yo quiero hacer RAID 1 en un solo disco. Sí, tengo que hacer una partición y una parte de la partición va a estar copiado, digamos, en la otra. Exactamente. ¿Qué estás desperdiciando en ese disco, en ese único disco? ¿Cuánto de porcentaje estás desperdiciando? 50%. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, se perdió ahí. ¿Se escuchó lo que dije? Yo sí, pero no sé si él te escuchó. No, yo escuché lo del 50%, lo escuché, sí. Claro, pero RAID 1, el que diseñó RAID 1, dice, escuchame, vos vas a hacer RAID 1 sobre un disco, donde perdés el primer bit, el primer sector del disco, perdiste todo el disco. No, eso está clarísimo. Vamos a usar 2 discos. Sí. Ahora, yo compro 2 discos. ¿Cuánto vas a usar esos 2 discos? Y lo que ocupe, o sea, Uno solo. para espacio realmente útil voy a usar uno solo, el otro... No es que voy a usar, puedo llegar a usar un disco solo. No. Directamente te digo, con RAID 1, de 2 discos, uno solo. El otro va a ser espejado. Claro. ¿Entendés? Sí. Ahora. Estamos en RAID 1, yo me hice el lío con RAID 0, no dije nada. No, ahora entendí. Estoy haciendo una comparación al RAID al nivel anterior, porque ahora entramos, ¿qué ganancias tengo con el RAID 5? ¿Sí? Entonces te digo, en un esquema RAID 1 vos tenés 4 discos de 100 GB, el espacio para guardar la información son 200 GB. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se replican los bloques en cada disco. Pero en RAID 5 se puede tener hasta 300 GB de los 400 GB que vos tenés. ¿Por qué? Porque de los 4 discos vos usás 3 para guardar información de manera stripping, ya lo estoy hablando de esta manera porque ya tenemos claro el concepto, y el cuarto disco lo usa para paridad. Entonces, se te rompe uno de los 3 discos donde guardás los datos de manera stripping, lo recupero con la paridad. Ahora, una duda, y ahora que lo menciona eso. O sea, yo estoy usando 3 discos, ¿no? Para guardar los datos. Y si se me rompe uno de los discos, lo que no alcanzo a entender es lo siguiente. Yo tengo la paridad, pero ¿cómo recupero el dato si el dato estaba residente en el disco que se rompió? Vamos a suponer lo siguiente. Vos tenés 4 discos, como dijimos recién. 3 discos es para guardar los datos. Los datos se van a guardar de manera stripping. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, hasta ahí está perfecto. Bien. El cuarto disco lo voy a usar para paridad. ¿De qué manera? Vamos a suponer que viene un dato.
un bloque y se desmenuza, se desfragmenta para los 3 discos. Entonces voy a guardar, vamos a hacerlo de la manera más simple, voy a guardar 3 bits, un bit en cada disco. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Vamos a suponer que te llegan 2 1 y un 0. Vos estableces una paridad, decís, bueno, si tengo números de 1 pares, va un 0. Si tengo números de 1 impares, va un 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, vos tenés en el primer disco un 1. En el segundo disco, ponele, el A1 es un 1, el A2 es un 1 y el A3 es un 0. O sea, estamos suponiendo que en cada disco tengo solo un bit. Es Sí. así, para hacerlo fácil. ¿Cuánto vale AP? 1, ¿no? Porque vas a tener 2 unos. Entonces dijimos que si es par va a un 0. Ah, 0, 0, perdón. No importa, esas son distintas estrategias, pero vamos a establecer la nuestra. Entonces, A1 dijimos, cantidad de 1 pares, AP vale 0. Cantidad de 1 impares, AP vale un 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Viene el 1, 1, 0. ¿Cuánto vale AP? Por eso, 1, 1, 0, vas a tener 0. AP. Perfecto. Vamos a suponer que falla el segundo disco, donde está A2. Y pongo un disco nuevo. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. ¿Cuánto vale A2? ¿Puedo saberlo? Y sí, con el 0 que ya tenías en la paridad, Exactamente. disco roto, 1, te falta un 1. Bien, ¿se entendió hasta ahí? O sea, yo tenía porque cambia la paridad cuando se rompe y lo cambias. Claro, sí. Yo tenía 1, 1, 0 cuando tenía los 3 discos. Cuando se rompe me queda un 1, 0. Claro, pero escúchame, vos tenías 1. A1 vale un 1, A2 vale un 1 y A3 vale 0. ¿Cuánto vale AP? Habíamos establecido 0. Porque Sí. tenemos cantidad de unos pares, ¿sí? Se rompe el disco que tiene A2. Se rompe. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, pones un disco nuevo. ¿Qué dato voy a poner en A2? Porque lo tengo que reconstruir. Claro, ahora tenés X ahí. Es como si fuera una ecuación. Claro. ¿Qué usas como? ¿Hay alguien que me está controlando? Sí, macho, el AP. ¿Cuánto vale AP? 0. Entonces tengo un 1, una X, porque no sé qué número va, y un 0. ¿Qué tendría que poner en la X? Y para que me dé un 0 la paridad no queda otra que un 1. Exactamente. ¿Se entendió ahí? El problema es que si se me rompe el disco de paridad. Se me rompe el disco de paridad, lo saco, pongo uno nuevo y empiezo a calcular la paridad de nuevo. De lo que hay ahí, ojo. Voy a hacer una pausa y quiero saber si se entendió el concepto de raíz 5. Profe, una pregunta, generalizando. Sí. Entonces el disco de paridad lo que hace es guardar controlar de paridad por cada posición, digamos, que tenemos de bit en cada disco. O sea, si tenemos, no sé, 4 bits en el de A1, en el B1 y en el C1, vamos a tener 4 de paridad también en el AP. Cada uno correspondiente a cada columna, por decirlo de alguna manera. A ver. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? O sea, estoy generalizando el concepto. Si yo en vez de tener guardado un bit en el disco A1, tengo, no sé, 2 bits. Y lo mismo en el B1, en el C1. El AP tendría que tener 2 bits. ¿Cuántos unos tenés en los 6 bits total? ¿En total? Sí. Ponele en cantidad. ¿Cuántos no, unos? No hablé de unos. Yo me refería al binario, digamos. Vamos a suponer, voy a tomar lo que vos decís. Voy a suponer que en A1 guardo 2 bits. Sí. En A2, 2 bits. ¿Qué sé yo? 1, 0, por poner un número. Bueno, vamos a poner 1, 0 en A1. Sí. En A2, 1, 1. Sí. ¿Y en A3? 0, 0. 0, 0. ¿Cuántos pares en términos de cantidad de uno tengo? ¿Es par o impar la cantidad de unos? Es impar. Sí, claro. Tengo 3 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Establezco la paridad, la estrategia. Digo, bueno, si tengo cantidad de 1 impares, AP vale 1. Si tengo cantidad de unos pares, AP vale 0. ¿Cuánto vale AP?
de acuerdo a los datos que acabamos de almacenar. Y tenemos 3 unos, así que sería impar. ¿Cuánto vale? 1. 1. Bien. Se te rompe a 2. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda en A1? 1, 0. Y en A3, 0, 0. Sí. Y vos tenés que reconstruir el A2. Bueno, ahí viene la duda, justamente, me sigue quedando impar la cantidad de unos. No, ahí tenés impar, tenés 1, 0, 0, 0, tenés 1. ¿Sí? Pero y se me rompió el de 1 a 1. Sí. Por eso, ¿cuántos bits le voy? Si le pongo un 1 solo, tengo paridad par. Claro. Tengo que ponerle 1 a 1. ¿Y esta regla vale no importa el largo de bueno, o sea, si en vez de tener, digamos, 2 bits por disco, tengo 50 bits por cada disco? Excelente la pregunta. No, entonces me voy a ir más allá. No puedo estar cantando. Y a un SOR exclusivo. De esa manera puedo llegar. Se me ocurre a mí, tal vez ahora cuando veamos más adelante los otros RAID, aparezca esa estrategia. Se me ocurre utilizar una estrategia, así bueno, hago un SOR, utilizo un SOR lógico. ¿Se acuerdan del SOR? Sí. Si las entradas son iguales, la salida es 0. Si las entradas son diferentes, la salida es 1. Si tengo 8 entradas, si son todas iguales, sean todas 0 o sean todas 1, a la salida tengo un 0. Basta que cambie 1 a la entrada, a la salida es un 1, porque tengo entradas diferentes. Eso es lo que responde el SOR, la compuerta SOR. Ah, y sobre el SOR después acumulás para hacer la paridad. ¿No? ¿Qué me ocurre a mí? Evidentemente debe estar, ¿no? Porque si se me ocurre a mí, porque ya lo vi. Claro, y ahí te sacas el problema del orden, pues yo justo iba a preguntar eso. ¿Cómo sabes en qué? Ponele, tenés 5 bits. ¿Cómo sabes en qué orden van los unos y ceros? Porque la paridad va a estar igual. Primero, con eso lo yo lo que había pensado era algo bastante más rudimentario. Sí, era que había que guardar un bit de paridad por cada columna. Como decía mi viejo, calma radicales, calma, vamos de a poco. Primero los conceptos y después vayamos más allá. Porque yo no voy a usar un disco para guardar un bit, está claro. Lo que tengo que tener en claro es el concepto. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular la paridad? ¿Qué te cree que voy a almacenar un bit en cada disco? Y me parece que no. Bien, quiero el concepto. ¿Por qué necesito? ¿Qué me ofrece el RAID 0? ¿Qué me ofrece el RAID 1? ¿Qué me ofrece el RAID 5? Eso es lo que quiero establecer hoy, porque esto hoy no termina. Sigue la clase que viene, que ya con ejercicios prácticos. Yo entiendo las ansiedades que están presentes. Entendamos el concepto. Para que la clase que viene no tengamos que volver a estos conceptos bien básicos. Entonces ahí tenemos RAID 5. ¿Algo más para atribuir a esta interacción que tenemos en RAID 5? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. El de paridad. Sí. Porque acá estoy viendo que ponele para A tiene un disco, para B tiene otro y para C tiene otro. Sí. ¿En función a qué elegís qué disco tiene la paridad? ¿A qué llamas vos decís la capacidad de cada disco? No. Porque justo acá en el ejemplo es como que te muestra un bit de paridad por cada yo también justo te iba a stripping que haces del archivo. Fíjate que BP está en el disco 3, CP está en el disco 2 y así. Sí. ¿A dónde pones el de paridad? ¿A qué responde, digamos? Yo pondría uno de paridad en cada uno por las dudas que se te rompa el disco, pero no te sirve para todos los archivos. Te va a servir ponerle... Esa es una estrategia viable. Fíjate que ahí te está indicando realmente cómo es el RAID 5, ¿no? Te lo pone distribuida la paridad, para no perderla. ¿Sí? Claro, no perdés un disco, perdés el equivalente a un disco, sería entre todos los discos. Exactamente. Eso quería saber. Por eso les pregunté si estaban viendo algo diferente, algo que a ustedes les llame la atención, y veo que sí, que han captado la disposición de la paridad que está distribuida en todos los discos. ¿Eso qué me permite? Que si pierdo el disco, si yo pongo todos los bits de paridad en un disco, pierdo todo. Claro. ¿Sí? De esta manera puedo llegar a perder, ¿qué? Vamos a suponer, una línea, una fila, ¿no? De esa matriz que tengo ahí.
¿Se entiende hasta ahí? Entonces, al perder un disco, yo con lo demás lo recupero. ¿Qué voy a recuperar? Los demás menos ese lugar de la paridad, que la voy a calcular nuevamente. ¿Por qué? Y bueno, porque el SOR me lo va a permitir. Después vamos a ver el ejercicio, lo van a ver, pero está bueno que se den cuenta, en términos de imagen, cómo está distribuida la paridad, el bit de paridad, ¿cierto? Pero no nos vayamos más allá, entendamos ese concepto. Necesitamos un bit de paridad, solamente nos ubicamos en la primera fila de las letras A, y ahí entendemos para qué sirve el AP, en ese ejemplo. Si ya entendemos para qué sirve el AP, podemos entender para qué sirve el BP, el CP, el DP. ¿Sí? Muy bien, continuemos. El RAID 6 no se utiliza. RAID 5 y RAID 6 extendidos, que es lo que vamos a analizar, y aparece esta modalidad. ¿Qué nombre se le puede dar a eso? Que es un híbrido. Muy bien, bueno. Un híbrido. Tengo el RAID 0 y lo voy a combinar con el RAID 1. ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué se les ocurre? Se conoce como RAID 0,1, ¿sí? Ojo, hacer 0,1 no es lo mismo que hacer 1,0. Vamos a arrancar como en cualquiera de los conceptos, ¿no? Por lo más básico. Hacer RAID 0,1 no es lo mismo que hacer RAID 1,0. Obviamente ahí está haciendo el stripping en dos discos y eso lo hace el mirror después. El mirror. Obviamente, de costo voy a perder el 50%. Si ya estoy con claro, siempre después de que haces el mirror, siempre es el 50%. El mirror lo voy a hacer, claro. Es decir, al mismo tiempo que es un strip, se maneja otro conjunto de discos para ¿qué? Para hacer el espejo de dicho strip. ¿Se entiende? No voy a volver a explicar qué es la palabra stripping y ni voy a explicar de nuevo lo que es mirroring, ¿sí? Sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el mínimo para trabajar con esto? Yo te digo, bueno, no es el mínimo, 4 discos. No, 2. ¿Con 2 discos me alcanza? Y habías dicho que se podía hacer el stripping. El RAID 0 con un disco lo podés hacer. Y el mirroring lo haces entre 2, así que el mínimo son 2. Con 2 estaría bien. Estaría bien. ¿Qué combino? Velocidad de acceso, velocidad de escritura, no tanto, y seguridad. Con 2 estaría bien, pero recuerdo si estoy a cargo en el área de almacenamiento de datos y tengo que sugerir por una cuestión de aplicación, que es ahí a donde vamos a ir apuntando, porque es lo que tengo que observar. Y acá empieza la otra etapa. Es hablar con el desarrollador, hablar con la empresa, es decir, ¿ustedes a qué se dedican? A tal cosa. Bueno, de acuerdo a lo que se dedican, yo voy a armar mi RAID. Una cosa es hacer RAID 0, otra cosa RAID 1, otra cosa RAID 5, otra cosa el híbrido, ¿sí? Y si tengo que hacer un híbrido, como estoy hasta esta presencia, y sería conveniente utilizar esa estrategia. Como mínimo 4 discos, más allá de que pierda 50%. Entonces voy a tener seguridad en los datos y la consulta un poco más rápida, ¿no es cierto? Es lo único que podemos en principio, hablar sobre este híbrido, ¿sí? Ahora,
Ojo con la disposición, porque al hacer raíz 0,1, ¿qué me indica? Que estoy haciendo un mirroring primero y después un stripping. Vean la secuencialidad del raíz. Primero hago mirroring, raíz 1, y después hago un stripping de los dos discos. Si lo veo desde los discos, de los bloques, voy a tener el 0 hecho y después el espejado. Depende la visión. Bueno, ya que empezamos a hablar de híbridos, tenemos el otro. ¿Es lo mismo? Vean el 0,1, vean los A y vean los A. ¿Es lo mismo? No. Espejado primero, o sea, en la parte, digamos, de abajo del árbol, y después... Vean, yo estoy haciendo en espejados en los dos discos y stripping en el mirroring, ¿sí? en el espejado. Antes, ¿qué hacía? Stripping en los dos discos y después hago espejado de ese stripping. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es más ventajoso? Habría que medir las velocidades, ¿no? Escritura y lectura. Sí, de seguridad no parece que tengan demasiada diferencia. Pinta como que es más rápido, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del RAID 0. Pinta como eso. Pero bueno, cuando lleguemos a trabajar con las aplicaciones, yo les voy a preguntar, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Qué raíz instrumental? Depende de la aplicación, ¿no? Depende de la aplicación. ¿Se acuerdan cuando les dije, qué disco vas a usar? Y qué sé yo, ¿qué dato vas a manejar? Multimedia, texto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos para hablar de eso? Bueno, se resulta que hay híbridos, ¿sí? Y resulta que ahora que puedo hacer un híbrido, puedo hacer raíz 0 con raíz 1, sea el orden que sea, evidentemente, por lo que puedo observar y si entro a husmear en términos de aplicaciones, me voy a dar cuenta que el que más se usa entre el híbrido 0,1, 1,0, el que más se utiliza es el 1,0, por la rapidez, por lo que veo, por lo que interpreto en la imagen, después me voy a ir dando cuenta, veo que el 1,0 es más rápido al acceder al dato y al obtenerlo que el 0,1 en esa disposición. Y acá tenemos el otro híbrido. ¿Sí? Yo quiero que tomen nota porque ¿sabe qué pasa? Que para la clase que viene yo quiero obviar esto y directamente dedicarme, bueno, la empresa se dedica a manejar ventas, bueno, voy a un motor de base de datos y si voy a instalar un motor de base de datos, ¿cómo van a estar distribuidos los datos para no perderlo? No, la empresa se dedica a hacer web hosting o servidor web o hosteo, bueno, no voy a ir a un RAID que me permita la distribución de datos porque no es necesario, no hago consulta de datos, sino muestro páginas. Es más conveniente. Profe, perdón, ¿puede volver un cachito al anterior? Si vos tenés una empresa, ¿sí?, que se dedica a trabajar con los datos y presentar, no sé, a ver, IOMA, por ejemplo, o FEMEVA, donde trabajo, ¿qué hacen esas empresas? Bueno, necesitan trabajar con datos. ¿De qué? De facturación, datos de distintos remedios, órdenes de internaciones, órdenes. Sí, es todo bien transaccional. Son todos datos, donde, bueno, no voy a trabajar con una planilla Excel. Lo voy a trabajar un motor de base de datos.
Bien, perfecto. Esa es la capa de aplicación. Yo me entero que la empresa se dedica a eso. Bien, ahora vos estás a cargo del área de almacenamiento de datos. ¿Vas a hacer un disco solo? No, voy a un RAID. Y en el RAID, ¿qué tipo de RAID vas a hacer? Bueno, la verdad que tiene razón. ¿Qué tipo de RAID voy a hacer? Bueno, primero, stripping, porque veo que el concepto de que el acceso al dato sea lo más rápido posible y el motor de base de datos me resuelva la consulta de forma inmediata, entonces voy a usar RAID 0. Ahora, vas a hacer RAID 1 un espejado y de 4 discos vas a desperdiciar el 50%, sabiendo que la empresa se dedica a almacenar datos masivamente. Entonces el 1.0 veo que cuando la empresa se dedica a eso no es recomendable. Ahora, ¿qué pasa con el RAID 5.0? ¿Qué hace el RAID 5.0? Ya sabemos lo que hace el RAID 0 y el RAID 5. ¿Qué haría un RAID 5 más 0? Hacen el control de paridad de cada conjunto y seguridad. Hacen el stripping entre todos los conjuntos de velocidad. Claro, sí. ¿Por qué lo voy a usar en una empresa como Gen Resida que se dedica, que tiene muchísimos datos, ¿no? Tiene un... Sí, principalmente por la confiabilidad, porque si se te muere un disco tenés que poder restablecerlo. Sí, pero además, obtener el dato me interesa de hacerlo de la manera más rápida. Claro, el acceso a la información. Claro, pero si yo espejo, si uso el 1 más 0, estoy desperdiciando disco. Y la empresa resulta que para almacenar sus datos necesita 50 discos y vos vas a comprar 100. Ahora, una empresa se dedica a mostrar la página web. Listo, con 4 discos me alcanza. Y aún 1.0. Sé que es difícil por ahí comprenderlo, pero cuando hagamos las aplicaciones te van a dar cuenta. Entonces, en el 5.0, evidentemente, cuando hay un motor de base de datos andando, yo que la empresa está usando un motor de base de datos, quiere decir que si está usando un motor de base de datos, quiere decir que hay una minería de datos, ¿sí? La cantidad de datos es muy grande para trabajarlo con un Excel, por eso usa un motor de base de datos. Y si necesita usar un motor de base de datos porque es muy grande la cantidad de datos, yo necesito que el acceso al almacenamiento secundario como encargado del área o responsable del área del almacenamiento secundario sea lo más rápido posible en términos de leer y de escribir. Y no puedo usar un RAID 1, que es lento. Entonces uso el 0. Y sé que si uso el 0, pierdo seguridad. Entonces le agrego el 5. Para poder recuperar, ¿sí? Si se me rompe al menos uno de los discos. Porque después vamos a ver qué pasa si en RAID 5 te fallan 2 discos. Está mal horno. Tiene manera de recuperarse. ¿Sí? Pero bueno, partamos de esa base. Hoy sabemos que existen esas configuraciones. RAID 0, RAID 1, RAID 1 más 0, 0 más 1 y RAID 5 más 0. Lo único que pretendo es que el día de hoy se lleven el concepto para que el sábado que viene, cuando hagamos los ejercicios y las aplicaciones, ustedes me puedan llegar a decir, bueno, evidentemente me doy cuenta que de acuerdo a lo que presenta la empresa, la necesidad de la empresa, yo voy a trabajar con este tipo de arreglo. Profe, ¿esto es lo mismo que lo que se habla para Big Data de los sistemas de anillo entre los servers? ¿Es lo mismo, digamos, o es...? Ahí ya tengo algo más que se conoce como inteligencia. No. Yo estamos hablando de algo más básico. Y algo más básico es eso. Que es lo que mencionaba, ¿no? ¿Cómo hago para calcular la paridad? ¿Sí? ¿Cómo sé? Bueno, obviamente no voy a almacenar un bit en cada disco. Bueno, tengo que recurrir a eso que tengo ahí.
Y ya la clase que viene, disculpa que te haya planteado en la consulta, pero eso ya necesito llegar más a esa consulta que me haces. Tranquilamente se puede responder la clase que viene para entender este concepto. ¿Qué es esto que tenemos acá? Bien. Ahí tenemos 6 discos. ¿Y yo voy a trabajar eso? No, está mal ir directamente a una empresa a trabajar y decir, dame 6 discos. No. ¿Qué datos trabaja la empresa? Siempre pensemos eso. ¿Qué es lo que hace la empresa? Bueno, si estoy, de nuevo, aprovecho la palabra mirroring o redundancia. Si estoy a cargo del área de almacenamiento de datos, tengo que saber en la capa superior de qué dato trata la aplicación. Bueno, ahí tenemos una estrategia. 6 discos. 4 para datos. ¿Qué voy a hacer en los 4 para datos? Seguramente, de acuerdo a la aplicación, streaming, ¿sí? Y voy a usar uno para paridad. Y además, voy a hacer tal vez un mirroring, que es lo que aparece ahí como repuesto. ¿No? Podría pensarlo de esa manera. No sé si me explico. El disco 5 que lo usaría para mirroring, pero tendría que ser del tamaño de los otros 4, ¿no? Bien. En este caso. Perfecto. Entonces, tengo que ver la estrategia que voy a llevar a cabo, ¿sí? Y ya vamos viendo, ya entramos en la clase que viene. ¿Por qué? Porque aparecen estas cuestiones, ¿sí? Bueno, voy a usar la estrategia SOR, como hoy decíamos, bit a bit, para cada uno de los datos de los discos. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Cómo hago la paridad? Claro, de arriba para abajo, de ahí, derecha a izquierda, ¿no? Por o sea, favor, agarras 0, 0, 1, 1, el primero es 0, porque es par. Fíjate que, ¿cómo estoy calculando la paridad? ¿Qué paridad? Viste que nosotros dijimos, cantidad de unos pares, qué sé yo, le ponemos un 0. Cantidad de unos impares, le ponemos un 1. Bueno, establecer esa paridad primero. Yo creo que es 0 cuando es par, por lo que estoy viendo. Exactamente. Bien. Entonces, en el disco 6 tengo la paridad. Bien. Recién ahora lo entiendo, profe. Ahora, claro, no importa el largo que tenga, no importa los bytes que tenga. Hago el XOR de esa forma y seguro recupero la línea. Claro, porque ¿qué sucede? Yo te entiendo lo que me está diciendo porque veíamos con letra. Primero. Y ahora lo estamos haciendo con número. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Lo verde acá es por algo en particular? ¿La diferencia de color? Sí, obviamente. Ahora, fíjate. A ver, fíjate lo que viene, mirá. ¿Qué análisis se hace ahí? ¿Cómo repones? O sea, ¿cómo configuras el repuesto para que cubra el muerto? Claro, estoy haciendo un cálculo SOR ahí. Resulta que ahora el 5 aparece, que el repuesto aparece con una serie de datos. ¿Sí? Sí. Está bien. ¿Cuáles son? Vos lo que tenés que ver es, la paridad es 0 en el bit de más de la derecha. Y vos tenés 0, 0, 1, entonces tenés que agregarle un 1 sí o sí para que sea par. Exactamente. Y lo que tengo en el disco repuesto, que era la pregunta, era para restaurar ese disco muerto para que después lo reemplacen. O sea que no hace falta que sea del tamaño de todos. Teniendo paridad. Bien. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer la clase que viene. Una cosa así. ¿Qué pasa si un disco falla? Y vamos a llegar a la capa de aplicaciones. No sé si tienen...
una consulta. Hasta ahora no, profe, vengo bien, yo por lo menos. Bueno. Hay que jugar con esto para que hacerte la idea, digamos. Bueno. Yo lo único que pretendo, porque ¿saben qué sucede? Que, ¿cómo decirlo? Uno comprende en el momento qué es cada uno de los arreglos, pero después se olvida. ¿Sí? Después uno olvida esos conceptos. Entonces quiero que lo tengan presente. Me parece que fui mucho con el ejercicio, pero bueno. La clase que viene vamos a arrancar en esta instancia. Vamos a suponer que tenemos una serie de datos almacenados y vamos a ver cómo se repara, cómo se construye el arreglo. Y también vamos a ver las aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones web, aplicaciones de base de datos, distintos tipos que ustedes me pueden llegar a indicar qué tipo de arreglo utilizarían. Si bien hoy algo les adelante, pero bueno, esa sería la idea. Cuando configuras el RAID, sí, casi como que tenés que hacerlo bien de entrada, ¿no? Porque si le erraste en el método que usás, como que después, ¿cómo haces para cambiarlo, no? Claro, pero ahí les voy a comentar, es bueno que me da porque me das pie para comentarte algo. Hay dos maneras de hacer RAID. Una es por software y otra es por hardware. Ojo, yo lo puedo, a veces vienen controladoras, te digo, vienen bloques vienen gabinetes con el RAID, ¿sí? Que tienen su propio sistema operativo y se conectan con el sistema, con el servidor propiamente dicho, a través de una fibra óptica. Hoy por hoy. Los servidores Blade, ¿sí? Trabajan de esa manera. Vos lo tirás afuera como si fuese un adoquín y le puede pasar un camión por arriba que eso se sigue funcionando por lo rústico. Y se conectan entre ellos con fibra óptica. Ya no estoy usando un peine, como le mostré, el ATA o el IDE. Estoy usando una fibra óptica para conectarme con la controladora que va a ir a tomar el dato. Ese es el hardware. Y si no, lo puedo hacer por software. Linux trabaja de esa manera. Con una especie con un sistema de RAID armado. Si no, no tendría la propiedad, los sexten, ¿se acuerdan los tipos de file system, este en 3 y este en 4, de recuperación de datos? ¿Cómo recupera el dato? Bueno, utilizando esta estrategia. El mirroring y cómo realiza de manera eficiente el acceso al único disco que en principio puede llegar a tener un sistema operativo Linux. Bueno, el streaming replica los datos en distintos lugares. Distribuye los datos y los replica para poder tener esa confiabilidad propia del tipo de file system, ya sea en 3, por ejemplo, el en 3 tiene, en términos de mirroring, ¿sí? Un concepto de mirroring que no lo tiene el en 2. A eso me refiero. Bueno, eso es lo poquito, porque para mí esto fue poquito, pero más que nada conceptual y que quede bien claro cuando hablamos de RAID. No se puede dar una clase de RAID en 20 minutos, en 1 hora. Es todo un tema, ¿sí? Es muy importante porque yo tengo que tener la capacidad de comprender el dato que trabaja la empresa o lo que fuese, y en base a eso yo definir qué tipo de almacenamiento voy a establecer. No voy a poner un RAID porque... no. Tengo que ver de qué tipo de dato trabaja la empresa. O lo que fuese, ¿no? A eso me refiero. Una vez que yo tengo claro, sabiendo que yo puedo tener en claro el asesoramiento que puedo brindar, es porque estoy teniendo claro los conceptos de RAID. A eso. Entonces, la clase que viene, ya para terminar, esperemos terminar con esto, vamos a ver ejercicios para poder llevar a cabo la restauración de datos y las aplicaciones, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación que más se adapta
o cuál es la estrategia de arreglo que más adapta a la aplicación que está dando servicio. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? No, por mí no. Bueno. Esperemos la clase que viene terminar con esta parte. Lo que sigue, que ya les voy a ir adelantando, vamos a ver la capa de seguridad. Y con esto quería tener una pequeña charla, a ver qué les parece. Ustedes en la carrera, ¿saben, son conscientes de las materias que tienen que cursar en toda la carrera? ¿Tienen conocimiento de las materias? Yo más o menos he visto los programas de cada una para tener una idea, sí. Bueno, hay una materia que es selectiva, que es seguridad del sistema de información, ¿puede ser? Sí, es una electiva, sí. Bueno, les voy a ser honesto.